Buenos días, compañeros y licenciado. Nosotros vamos a exponer el tema Fundamentos de Inteligencia de Negocios, Base de Datos y Administración de la Información. Los integrantes de este grupo son Sumario Arturo Condori, Brando Flores, Lady Limachi, Linet Lozano, Jessica Rojas. Bueno, voy a iniciar haciendo una pequeña introducción. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de cuáles son los problemas de administración en un entorno tradicional de datos. Son 4 problemas, como podemos ver en pantalla. El primero es que existirá mucha redundancia e inconsistencia en los datos. Como segundo problema está la dependencia que la empresa generará a programas de datos. El tercer problema es la inflexibilidad que se genera y el último problema es la carente seguridad que hay en los sistemas tradicionales de datos. Las principales capacidades de los sistemas de administración de datos, de bases de datos, son 3 capacidades. La primera se encuentra la capacidad de definición de datos, que es la que se encarga de la estructura y control de la base de datos. La segunda capacidad es el diccionario de datos, que es un archivo que puede ser manual o automatizado, que guarda información sobre los datos en la base, como ser definiciones, formatos y demás. Como tercera capacidad tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que es un lenguaje propio para poder acceder y manipular la base de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Las herramientas principales para acceder a la información de las bases de datos son el OLAP, que es el que simboliza las relaciones entre los datos. El segundo es la minería de datos, que es la que analiza extensas reservas de datos. La tercera es las herramientas de minería de datos, que ayudan a la empresa a analizar conjuntos de datos no estructurados. Y finalmente están las herramientas de minería web, que están enfocados en el análisis de patrones e información. Y más adelante les hablarán sobre la importancia de la política de información, la administración de datos y el aseguramiento de la calidad de datos. Va a continuar mi compañero Romario. Bueno, términos y conceptos de organización de archivos. Un sistema computacional organiza los datos de una jerarquía que empieza con bits y bytes y progresa hasta llegar a los campos, registros, archivos y bases de datos. Un byte representa la cantidad mínima de más mínima de datos. Un byte también está representado por un 0 o un 1. Y un conjunto de bytes se le denomina byte. Y a un conjunto, un agrupamiento de bytes se denomina campo. Y a un agrupamiento de campos se denomina registro. Y a un agrupamiento de registros se le denomina archivo. Y a un grupo de archivos relacionados se le llama base de datos. Cabe recalcar que un byte representa un 1 o un 0. Y la agrupación de estos, que es un byte, forman una palabra o un número. Y el campo está representado por un agrupamiento de bytes que puede ser un número completo o una palabra, como puede ser un nombre o un año, por ejemplo, 2022. Y un registro de esto ya sería un conjunto de varios campos que podría estar, de hecho, por un nombre completo, como puede ser el de un estudiante, un curso donde interviene ya sea una letra, incluso un número, como puede ser algún curso como segundo A, un primero B, y así, incluso una calificación. Y un archivo que sería la agrupación de varios de estos registros que formaría como por ejemplo
lista de un curso, como podría ser de un estudiante, uno, en qué curso se encuentra y su calificación, y de un estudiante 2 que se encuentra en un curso y su calificación, y de un estudiante 3, y así sucesivamente. Y la base de datos que sería sustentada por el conjunto de todos estos archivos, como puede ser un curso, en el caso de un colegio o una universidad, personal, en el caso de una empresa financiera, para un área de una empresa. Siguiente opción, por favor. Y redundancia e inconsistencia de datos. La redundancia de datos es la presencia de datos duplicados en varios archivos. Esto quiere decir que los mismos archivos se almacenan en más de un lugar o ubicación. Ocurre cuando distintos grupos de una organización recolectan por separado la misma pieza de datos. Y esto también provoca un desperdicio de recursos de almacenamiento. Como por ejemplo podemos tener aquí la base de datos de dos equipos distintos, es decir, la base de datos está redundando en otro equipo, cuando tenemos los mismos datos en dos distintos equipos. Y esta redundancia también puede conducirnos a una inconsistencia de datos, que es donde el mismo atributo puede tener distintos valores. Como podría ser un ejemplo, suponiendo una empresa de venta de ropa, un vendedor puede usar distintos códigos para representar el tamaño de las prendas. Uno puede usarlo como extra grande, mientras que otro podrían usar con un código como el que sería XL. Esto sería una confusión que haría que las compañías, al proceso de crear un sistema de administración de relaciones con el cliente, de administración de la cadena de suministros o sistemas empresariales que integren datos provenientes de distintas fuentes. Y va a continuar mi compañero. Bien, el sistema de administración de base de datos es una interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. Este sistema permite a una organización centralizar los datos, administrarlos de manera eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. Este sistema de administración de base de datos permite a los usuarios la tarea de comprender en dónde y cómo están almacenados los datos que necesita para cualquier tipo de aplicación. El sistema de administración permite a una organización administrar de manera central los datos, su uso y mayormente su seguridad. Existen varios tipos de sistemas de administración de base de datos. El más común es el sistema relacional, que dependiendo de la información que se necesite, una sola base de datos puede proveer muchas vistas distintas de estos datos. Por ejemplo, el más popular utilizado hoy en día es, como ya lo mencioné, el sistema de administración de base de datos relacional. Un ejemplo acá tenemos para el registro de proveedores, la operación básica de un sistema de administración de base de datos relacional es cruzar información. Por un lado tenemos las piezas, por otro lado el proveedor. En ambos se saca información necesaria para unirlos en un solo cuadro, que es el de ahí abajo, que relaciona ambas informaciones. Por ejemplo, en el cuadro de piezas tenemos el número de piezas, el nombre de la pieza, el precio de cada una y el número de proveedor. En el cuadro de proveedor tenemos el número de proveedor, que ya de por sí está relacionada con el cuadro anterior, el nombre del proveedor, la dirección y la ciudad. Son datos que principalmente se necesitan para poder ayudar a una empresa a encontrar al proveedor indicado para una sola operación. El cuadro de abajo es un cuadro síntesis o un cuadro relacional donde se une ambas informaciones, indicando el número de pieza, el nombre de la pieza, y el número de proveedor y el nombre del proveedor. Las operaciones que hicimos acá
fueron seleccionar, unir y proyectar. Estas tres operaciones permiten combinar datos de dos tablas distintas y mostrar solamente los atributos seleccionados por los diferentes usuarios. El otro tipo de sistema de administración de base de datos es la no relacional. Este tipo de datos es conocido también como no SQL, donde se usa un modelo de datos más flexible con una gran cantidad de datos y puede ser manejada entre varias máquinas distribuidas en distintos lugares. Dos ejemplos clásicos que explican o que aplican este tipo de sistema de administración de base de datos es Oracle y Sabre Holding. Voy a dar paso a mi compañero. Uso de bases de datos para mejorar el desempeño del negocio y la toma de decisiones. Las organizaciones necesitan nuevas tecnologías y herramientas capaces de administrar y analizar. Las tecnologías ayudan a las empresas a optimizar el uso de memoria y llegan a acelerar la administración, el procesamiento y reducen los costos. Las organizaciones también hacen uso de sus bases de datos para llevar registros de sus operaciones, los cuales son importantes, como por ejemplo, para llevar registros de sus clientes, registros de las planillas, pago de a los proveedores, hacer pedidos, las cobranzas. También es necesario contar con bases de datos para que ayuden a las organizaciones a desarrollar mejores sus negocios. Siguiendo con Big Data, permite a las organizaciones encontrar patrones y anomalías con sus clientes. Uno de los ejemplos es Amazon, el cual Amazon ha desarrollado un software que predice los pedidos de los clientes. Es decir, que ayuda a saber las necesidades de sus clientes. Y otro ejemplo puede ser el restaurante de Lois Trattoria, el cual ha llegado a analizar los datos de las compras de los clientes con tarjetas de créditos. Es decir, ha descubierto que es más importante la calidad que el precio, el cual en su cadena de pedido, ha introducido platillos vegetarianos, mariscos y vinos costosos, el cual lo más importante es la calidad, el cual eso ha incrementado las ventas con más de un 10%. Siguiente diapositiva. Las grandes empresas tienen que reunir los datos necesarios de sistemas separados como de ventas, manufactura y contabilidad, el cual se requiere capacidades y herramientas especiales para analizar enormes cantidades de datos. Entre las capacidades están los almacenes de datos, el cual las empresas crean almacenes de datos a nivel empresarial o también crean mercados de datos. Y también necesitan minería de datos, el cual estos minería de datos profundizan para proveer más detalles cuando sea necesario. Entre las herramientas podemos mencionar el sitio web, el cual está vinculado a una base de datos corporativa interna. Va a continuar mi compañera. Sobre las políticas de información y el aseguramiento de la calidad de los datos. Empezaremos con las políticas de la información. Las políticas de información, más que nada, estas constituyen una tendencia orientadora para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación con todo el mundo. Pero esto no solo quiere decir también que ellas cuenten con una orientación satisfactoria desde la perspectiva de las grandes poblaciones. Las políticas de información han sido impulsadas mayormente por parte de los grupos de interés económico, que han presionado a los gobiernos nacionales para que las planteen. También se puede entender por una política de información que son un conjunto de planes, programas, acciones en el ámbito de la tecnología para el tratamiento de la información, la protección y la seguridad de los datos y los medios informáticos. Siguiente, por favor. Sobre el aseguramiento de la calidad de los datos. En el aseguramiento de la calidad de los datos es el proceso de verificación de fiabilidad y efectividad de estos datos que puede realizarse
periódicamente. En este proceso trata de recupera los datos en bruto y comprueba su calidad, elimina los duplicados y cuando es posible corrige los valores erróneos y completa los valores vacíos. Es decir, que estos transforman los datos que siempre sean posibles para reducir los errores de carga. Se obtienen unos datos limpios y de alta calidad. En el aseguramiento de la calidad de los datos tenemos acciones como la actualización, la normalización y la deduplicación. Gracias.